1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Berenice Telles, buenas tardes a tu auditorio. Buenas tardes, pues vamos a iniciar con la información de este 25. ¿Qué hola, Stanis? ¿Cómo estás? Buenos días. Ahí nuestra productora nos vino. Son los duendes, son los duendecillos. Ay, sí, los duendes. Están de moda los duendes. Sí. Híjole, esos duendes donde quiera hacer travesuras. ¿Qué tenemos de información, Berenice? Pues mira, empezamos, ¿te parece? Con esto que dijo el presidente. Ahorita vamos a platicar con don Bobby porque tiene que ver con este caso de Genaro García Luna. El tartamudo, ¿no? Sí, y bueno, pues el exsecretario de Seguridad Pública aquí en nuestro país en el periodo de Felipe Calderón. Así es. Después participó con Peña Nieto. Así es correcto. Y bueno, pues 2 sexenios, otros tantos se aventó el señor Genaro García Luna, sí. Como funcionario, como servidor público, en este tema de la seguridad. Y bueno, pues el día de hoy está enfrentando un juicio en los Estados Unidos, sí. Donde está acusado de colaborar con el narcotráfico. Han salido una serie de acusaciones, Raúl, donde, sí. Bueno, pero principalmente sus principales testigos que presenta esta corte de Brooklyn, pues son miembros del crimen organizado, Raúl, son miembros del crimen organizado, son gente que está en estos momentos en la cárcel, pagando una sentencia justo porque no han sido buenísimas personas. Y bueno, pues estamos esperando los resultados a pesar de todo lo que ha sucedido. Es que nos están pasando aquí. Ok, bueno, pues vamos ahorita a platicar este tema que nos están enviando, que también es interesante, la verdad. Bueno, pues quiero comentarle que el día de hoy el presidente habló de este proceso judicial, donde el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, pues habló de esta situación, de cómo es que se está desarrollando este juicio en los Estados Unidos. Además mencionaron que va a haber un apartado diario, me parece, ¿no, Raúl? Para informar los avances de este juicio de Genaro García Luna. Ahí tenemos en pantalla hasta el grande. El grande, pues quien es uno de los testigos colaboradores de los que bueno, pues se ha acercado juicio allá de los jueces en Estados Unidos para pues para sacarles la sopa y decir la verdad de lo que sucedió. Sin embargo,
el abogado defensor la defensa de Genaro García Luna, pues ha mencionado que de todos estos dichos no hay una sola prueba. Pues sí, el que denuncia tiene la obligación de comprobar su dicho, ¿no? Así es, Raúl. Y bueno, pues vamos a platicar de este tema y de este que también tiene que ver con el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, pues que parece ser que por ahí salieron unos temas importantes, Raúl. Así es, de empresas, sí, empresas de offset y serigrafía, sí, todo lo que tiene que ver con impresión, con medios de comunicación, todo esto, pues ya ahí híjole, esta información que nos está llegando en estos momentos. Mira nada más la cabeza como dice. Vocero de la Presidencia de la República, Ramírez Cueva, de encantador de gatos a millonario editor. Ah, caray, qué cabeza. Te quiero comentar, Berenice, que después de que se dio de manera oficial la victoria de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, posteriormente iniciaron unas conferencias de prensa en la calle de Chihuahua 216, La Roma. Ahí en ese domicilio, bueno, pues empezaron a iniciar la pasarela de los posibles aspirantes que iban a formar parte de su gabinete. Oh, sorpresa, que te quiero decir que llega este señor, Jesús Ramírez Cuevas, y lo nombran vocero de la presidencia. Bueno, o sea, muchos comunicadores, bueno, pues les sorprendió el hecho, incluso ya después de que el presidente lo llamó, lo subió al escenario, lo presentó, lo abrazó, lo besó, lo apapachó, y ahora tenemos esta noticia de que de encantador de gatos a millonario editor. A ver, platícanos la historia, Berenice. Pues aquí está pues en este medio periodístico, Jesús Ramírez Cuevas, quien es hoy el vocero de la presidencia de la República, bueno, pues ya es uno de los impresores más importantes y acaudalados al obtener mediante empresa de offset y serigrafía durante esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con contratos publicados por casi 500 millones de pesos. Su medio de comunicación se llama Regeneración. Este medio de modesto medio de comunicación que antes de que fuera vocero, bueno, pues nadie lo tomaba en cuenta. Ahora resulta que ya es una persona acaudalada, Berenice. Así es, todos estos contratos, casi 1.500 millones de pesos, la mayoría de ellos con la Secretaría de Bienestar. Esto contradice lo firmado por el gobierno federal respecto de la publicidad que se concede a medios de comunicación, la que de hecho, bueno, pues es prácticamente nula, Raúl, en estos momentos, por lo menos aquí en Uno más Uno, híjoles. El que llegue un contrato de publicidad, híjole, es un logro impresionante. Y bueno, esta información pues fue obtenida de diversas dependencias, entre ellas el Instituto Nacional Electoral, revela que la referida empresa impresora, presumiblemente propiedad de Ramírez Cuevas, en la que se edita el periódico Regeneración, es correcto, órgano propagandístico de Movimiento de Regeneración Nacional, ha obtenido contratos de diciembre de 2018 a la fecha por 1.490 millones de pesos, nada más y nada menos, cantidad 25 veces mayor a la alcanzada en las administraciones pasadas. Un ejemplo, la de Enrique Peña Nieto, que fue orden de los 59 millones de pesos. La gran mayoría de los millonarios contratos han sido con la Secretaría de Bienestar para publicitar los diversos programas sociales que se realizan, entre ellos pensión para adultos mayores, bienestar para hijas, hijos, madres trabajadoras, becas para estudiantes y pensión para personas con alguna discapacidad, entre otros, lo que redituó beneficios económicos a esta empresa por decenas de millones de pesos, cuando en la administración pasada lo máximo que se logró fue un contrato de 18 millones de pesos.
De igual forma, se estableció que la impresora, esta impresora en comento, Regeneración, además de imprimir el periódico del mismo nombre, también se encarga de la elaboración de propaganda y material publicitario del Movimiento de Regeneración Nacional y participó en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en 1918 y la primera de Delfina Álvarez de 2017 por la gubernatura del Estado de México, la que perdió al frente del priista Alfredo del Mazo Maza. Bueno, pues según estas fuentes, poco más de 90% de los casi 1.500 millones de pesos obtenidos en contratos por offset y serigrafía es por aproximadamente 1.373 millones de pesos han sido cubiertos por la Secretaría de Bienestar, aunque también han prestado sus servicios a otras dependencias del gobierno federal. Esta empresa pues nunca antes había ganado tanto dinero como en esta administración en la que se designó al director general de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas. Bueno, pues cuando todo el mundo estaba seguro que lo iba a ocupar César Yáñez, quien siempre ha sido el, digamos que acompañaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues parece que esto no sucedió, de repente, como dices, bueno, pues de manera sorpresiva, nombran a Jesús Ramírez Cuevas, y de acuerdo con Compranet, Offset y Serigrafía, en 2016 había signado con el gobierno federal el mayor de los contratos para publicidad y que era orden de los 16 millones de pesos en la acción relacionada a la Secretaría de Educación Pública. Pues, híjole, qué barbaridad. Y ahora es millonario. Pues sí, millonario, Raúl, híjole, qué bárbaro. Sí, Berenice, qué barbaridad. En ese sentido te comento que 1+1, desde el inicio de esta administración, ha publicado todas las actividades del señor presidente de manera objetiva, informativa, y nos hemos acercado en diferentes ocasiones a este señor, al vocero Jesús Ramírez Cuevas, para manifestarle nuestra necesidad de que nos otorgue publicidad para nuestro medio, pues es una situación pues que se requiere para poder seguir informando a la ciudadanía. ¿Y qué pasa? Pues puros pretextos, puros capotazos, como se dice, nos batean. Aquí el punto, Berenice, desafortunadamente es que hay no hay un trato igualitario para todos los medios de comunicación. Aquí el portal Regeneración, pues nosotros lo conocíamos, pero pues muy modesto. Ahora resulta que pues su dueño ya es un millonario. Te quiero comentar que esto se repite con otros medios de comunicación, no voy a dar los nombres, en los cuales, bueno, pues hasta 11 páginas completas por un día les da el gobierno federal de distintas dependencias. Comparación con otros medios de comunicación, pues nada, Berenice. Nosotros hemos seguido en la pelea gracias al esfuerzo de nuestro presidente editor, el doctor Naín Libien Cahuí, nuestra directora general, la licenciada Karina Rocha Priego. Hemos estado pues todos los días peleando, batallando para obtener recursos y poder continuar con nuestra labor informativa. Pero desafortunadamente este trato preferencial a unos medios de comunicación y a otros, bueno, pues los tienen totalmente abandonados. Estamos a 4 años de esta administración, Berenice, y pues nosotros seguimos trabajando día con día para informar a la ciudadanía de manera objetiva, crítica y veraz. Híjole, pues qué desafortunado que estas cosas sucedan. Mira, nada más pues hablar de millones hacia una sola empresa, esta empresa de Regeneración Nacional, donde, híjole, qué barbaridad. Resulta, aquí estoy leyendo en este documento que nos hicieron llegar aquí a la redacción, pues resulta que está involucrada Morena también. Se han realizado pagos millonarios a esta empresa
cuyo nombre comercial es Grupo Gama, Offset Impresores, cuyo nombre comercial es Grupo Gama, bueno, pues que efectúan cualquier tipo de publicidad en favor del Movimiento de Regeneración Nacional. Esto se acreditó que la empresa referida ha editado el citado periódico mucho antes de que los morenos llegaran al poder y que ello da fe de esta contratación de 2015 de acuerdo al expediente, a este expediente que tiene el INE, que data del 2016, contra el candidato a gobernador de Colima, José Francisco Gallardo Rodríguez. Esto en el proceso de 2015-2016 en investigación sobre gastos de campaña no reportados, incluidos correspondientes a Regeneración y a los que Morena optó como prueba el contrato con dicha firma. Este inicio de esta nueva precampaña de Delfina Gómez, el 14 de enero, por ejemplo, se distribuyó la edición de noviembre-diciembre de 2022. En ella se publicó una nota sobre la cuarta transformación en el Estado de México, en la que se exponía como logro de la 4T números beneficiarios, programas sociales de la entidad. Todo este tiraje de 2 millones de ejemplares impresos por Offset Serigrafía, Morena se ha negado a transparentar los contratos signados entre partes de 2012 a 2022. Bueno, pues esta evidencia la tiene el INE. O sea, no es algo que nos sacamos de la manga en este momento y estemos inventando. Es algo que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, aquí el tema es que, como bien dice Raúl, se nos ha recortado a los medios de comunicación el tema publicitario al máximo, bajo el argumento de la austeridad. Se ha dicho que, bueno, pues esos recursos públicos se van a utilizar en beneficio de los pobres, en beneficio sociales. De los programas sociales, de mil cosas. Yo lo que quiero mencionar, Raúl, es que vivimos en un país de una inigualable abundancia, Raúl. Vivimos en un país donde si hubiera voluntad política de quienes llegan al poder, todos en este país viviríamos bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan ahí, Raúl, se les olvida, empiezan a mover el presupuesto a su antojo, a su modo, a su manera. Recortan y avientan como limosnitas, a ver, para tener a la gente cautiva, y si no es lo que yo te digo, te recorto más, y entonces, si no eres mi amigo, pues te va mal. Y esto lo han hecho exactamente igual todos los gobiernos. Ahora, esta situación es totalmente decepcionante porque Morena habló de una transformación, habló de un cambio. Y estamos hablando de que entonces lo que está pasando en estos momentos en este país es que nosotros los mexicanos estamos haciendo nuevos millonarios. Así es. A nuevos millonarios, y la pobreza sigue creciendo en nuestro país, y las empresas que se desempeñan de manera honesta, que pagan trabajadores, que no son de su interés. No son de su interés. Como tú recordarás, Berenice, al inicio de esta administración, ¿cuántas mañaneras ocupó el señor presidente para decir que las administraciones pasadas realizaron gastos estrafalarios de miles de millones de pesos en publicidad, en campañas de publicidad a medios de comunicación? ¿Cuántas veces lo estuvo diciendo? Dijo nombres de los medios de comunicación. Dijo, el tema es que ahora ya solo quedan uno. Reporteros nada más, que cobraban por los famosos chayos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora ellos están peor porque se están despachando con la cuchara grande y nada más son 2, 3 contados medios de comunicación que se están llevando toda la piñata, Berenice.
pues deja la piñata, o sea, estamos hablando que son recursos públicos, ojalá fueran dinero de su bolsa, del señor presidente, son dinero del pueblo, En campañas, dinero de la gente, dinero en campañas de Morena, ciudadanos. Berenice, tú has dado testimonio de que cómo llegan camionetas de Morena con toneladas de ejemplares de sus medios de comunicación que los imprimen en los talleres del señor Jesús Ramírez Cuevas. Todos los trabajos se los dan a él. No es posible que esto suceda. ¿A dónde está la cuarta transformación? ¿A dónde está la austeridad republicana? Para todos los medios de comunicación no alcanzan nada, pero para ellos se están despachando con la cuchara grande. Pues vamos a platicar en estos momentos con don Bobby, ahorita que nos lo indique nuestra productora, porque la verdad, híjole, qué tema tan serio esto, porque bueno, a cada momento no solo los ataques en contra de los medios de comunicación, los ataques en contra de los periodistas, en fin. Ahora sí que, bueno, pues mientras el gobierno esté en el poder, Pues sí. quien esté en el poder, pues todos los demás fuchihuacala, nada más estos van a ganar. Así es. ¿No? Todos los contratos van a ser para este personaje y se acabó. Y si cumples con los requisitos o no cumples es cosa que no interesa. Desafortunadamente, esta situación, Berenice, ha afectado severamente a la plantilla de los medios de comunicación que han tenido que pues despedir personal porque no tienen los recursos para pagar tanto sueldos. ¿O cuánto pagan, cuánto les pagan a los reporteros, Raúl? Sí, ¿no? Desafortunadamente esta situación, pues está la labor de informar, pues cada día es de mayor riesgo y la cuestión económica, pues ahí quedó, Berenice. Tienes que hacer 2, 3 actividades para poder seguir laborando en un medio de comunicación, pero pues, desgraciadamente es por la falta de recursos que no los hay, Berenice. Y bueno, pues qué bueno que existen otras dependencias que no son afines al gobierno, qué bueno que hay oposición, qué bueno que hay gente que salque a la luz estos temas, porque entonces, bueno, pues entonces los mexicanos viviríamos eternamente con la ilusión. Don Bobby, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Bere, buenas tardes, y a sus órdenes. Oiga, pues mire nada más ahorita este descubrimiento que acaba de hacer el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal? Pues sí, la escuchaba, es sobre regeneración, ¿verdad? Bueno. Sí, no le escuché lo último, don Bobby. Sí, digo, es sobre el asunto del vocero de la presidencia de Jesús Ramírez Cuevas. Así es. Pues sí, se tiene conocimiento de que durante los 4 años de gobierno de la administración del presidente López Obrador, la empresa Offset ha recibido la empresa que fundó Ramírez Cuevas, Offset Impresores, Grupo Gama, ha recibido un subsidio o contratos de publicidad por 1.490 millones de pesos. Pues es una cifra bastante considerable y es una ofensa, de hecho, para el resto de las publicaciones que difícilmente obtienen siquiera una línea de publicidad. Esto obviamente pues no es bien visto por el resto de editores privados, quienes pues con mucha razón se inconforman en virtud de la gran cantidad de recursos que está dando a la citada empresa, que es la que, valga la redundancia, imprime el periódico Regeneración, que es de hecho el órgano oficial de divulgación del movimiento de renovación de Morena. Ajá. Entonces habría que ver cuánto más se ha dado de publicidad a esta empresa que se dice es propiedad de Ramírez Cuevas, quien hay que recordar que que fue recomendado por el escritor Carlos Monsiváis
fue recomendado al presidente López Obrador y de ahí deriva su designación como vocero de la presidencia, de manera sorpresiva, como decía Raúl, en virtud de que se estimaba que sería César Yáñez el director de comunicación, el director general de comunicación social de la presidencia, en virtud de todos los años que sirvió como jefe de prensa al entonces líder del PRD y de otros de los organismos sociales, que era Andrés Manuel López Obrador. Sí, don Bobby, pues, híjole, desilusionante, porque el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido que el recorte a los medios de comunicación, sobre todo a estos que él ha llamado, ha calificado como chayoteros, pues ha sido impresionante. Ahora, bueno, pues decimos, no juzgamos a quienes les dejó de dar recursos. Evidentemente habían sido empresas que habían sido beneficiadas por otras administraciones de manera descomunal, pero hay otros medios, don Bobby, que en lo absoluto han sido tomados en cuenta con esta administración, bajo este argumento de que la austeridad y mil cosas, y no han sido considerados. Pues sí, ha habido austeridad para muchos medios, para la mayoría de medios de comunicación, y privilegios para unos cuantos. No creo que sean, yo creo que sobran los dedos de la mano para contar el número de publicaciones que han sido beneficiadas durante la presente administración. Entre ellos, obviamente, pues es Regeneración, en virtud de la gran cantidad de dinero que se ha dispuesto para contratos de publicidad. Como señalaban ustedes, pues más del 90% de esos contratos han sido concedidos por la Secretaría del Bienestar, pero también aparecen el Instituto Mexicano del Seguro Social, Segalmex, Fonatur, por citar algunas dependencias oficiales. Entonces habrá que ver, a ver cuál es la posición del gobierno federal respecto de este enorme beneficio que ha recibido la empresa que fundó Jesús Ramírez Cuevas, quien fue nombrado precisamente como director general de comunicación social de la Presidencia de la República. Don Bobby, pues esto es como un abuso, se puede decir un abuso, porque fíjese, con este argumento de la austeridad republicana, bueno, pues a los medios de comunicación, y no quiero hablar solamente de los dueños de los medios de comunicación, sino todo lo que tiene que ver con los reporteros, con quienes cubren la fuente, que entonces han recibido un maltrato innecesario bajo este argumento de la austeridad, donde, bueno, pues llegas a una conferencia de prensa y te tratan con la punta del pie, no hay transporte, no puedes moverte, no hay un trato digno de la labor que vas a desempeñar como comunicador. La verdad, don Bobby, pues creo que esto definitivamente es un abuso completamente, porque estamos hablando de recursos públicos. Así es. Bien, ahora también ahí sale a relucir, pues de como usted manifiesta, del maltrato o la indiferencia con que son tratados la mayor parte de los reporteros que asisten a la mañanera. Raúl oportunamente lo ha comentado, que en principio pues se llenaba el salón que se veía, y ahora difícilmente acuden ya al llamado de la mañanera de muchas personas, muchos reporteros, en virtud
de que ya pues esto ya se ha agotado totalmente, los temas son reiterativos, o sea, ya no hay generalmente ninguna novedad. Ahora van a empezar a utilizar el caso de García Luna allá en Estados Unidos para poder llenar parte de ese hueco. ¿Por qué mejor no abordan temas de interés nacional que sean respecto del problema delictivo que existe aquí? ¿Qué está pasando dejan que aquí Estados con la Unidos, seguridad? pues, Claro. Dejan que Estados Unidos resuelva lo de García Luna. México tuvo la oportunidad de llevar a proceso o detener y llevar a proceso a García Luna. No lo hicieron. Ahora resulta que van a estar esperando a ver qué hace Estados Unidos. Y como dijo el presidente en la mañana, no hay ninguna prueba fehaciente de que acredite lo dicho por Sergio Villarreal, alias El Grande, respecto de García Luna. O sea, hay testimonios vertidos por testigos protegidos, por personas que quebrantaron la ley y que se han acogido a los beneficios que les brindan las autoridades de Estados Unidos para comparecer en contra de Genaro García Luna. Pero una prueba fehaciente, un testimonio, no hay testimonios, no hay pruebas, no hay documentos. Por ejemplo, no hay un documento donde El Grande acredite que él entregaba personalmente a Genaro García Luna. Se dice que hasta $1 millón de pesos diarios por concepto de soborno. O sea, pues se me hace bastante fantasioso el que diariamente le dieran $1 millón de dólares a García Luna por proteger al cártel de Sinaloa. Ahora hay que recordar que efectivamente era el cártel de Sinaloa, pero al romper los hermanos Beltrán Leiva con el Chapo Guzmán por la detención del Mochomo, se divide el cártel y ahí surge el cártel del Pacífico, que era el de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces habría que preguntarle al Grande a cuál de los dos pertenecía. Ahora, posiblemente el Grande tenga razón, pero no se ha podido acreditar ni va a poder acreditar su dicho en virtud de que no existe una fotografía, no existe un video, o sea, no hay una prueba fehaciente, como dice el señor presidente, para acreditar las imputaciones que se le hacen a Genaro García Luna. En concreto, hasta el momento hay testimonios, pero no hay pruebas documentales que acrediten la responsabilidad de Genaro García Luna. Entonces habría que esperar y no adelantar vísperas ni hacer conjeturas. Como que es una forma de distraer la atención, don Bobby, de atraer la atención, como de bajar la presión aquí en México por todo el gran saqueo que hemos vivido los mexicanos durante sexenios. El detener a García Luna, bajar también la presión en el tema de la inseguridad, como que para que la percepción de los mexicanos sea como, bueno, ya tienen detenido a García Luna, quiere decir que habrá justicia para todas esas madres que andan buscando a sus hijos desaparecidos, habrá justicia para estas víctimas de la violencia. No sé, puede ser, ¿no? Así es. Ahora bien, yo vuelvo a preguntar, ¿por qué no lo detuvieron aquí si había tantas pruebas y elementos? ¿Por qué no lo detienen aquí y lo juzgan aquí? Exacto. O sea, que tiene que ir a Estados Unidos, allá le dicen el proceso, y ahora México va a estar pendiente de lo que suceda en Estados Unidos. Ahora, hay que reconocer lo que dice el presidente. Hasta hoy, que es el segundo día de hecho de juicio de García Luna, no hay una prueba fehaciente que sustente la imputación que están haciendo a García Luna de haber recibido cientos o miles de millones de dólares. Quisiéramos saber dónde están esos miles de millones de dólares y qué va a pasar con ellos. Bueno, por lo pronto, se supone, según la información que dio esta mañana el presidente, se interpuso un proceso legal en Florida.
el gobierno mexicano interpuso un proceso legal en Florida en contra de Genaro García Luna para recuperar 700 millones de dólares que tendrían que estar aquí en México. Entonces, pues ahora habría que acreditar si efectivamente existen esos 700 millones de dólares y que yo estimo difícilmente habrá de regresar a Estados Unidos, en virtud de que también hay que establecer si esos 700 millones de dólares fueron producto de desviación de fondos, o bien si aclarar si fueron producto de sobornos. Siendo producto de sobornos, difícilmente Estados Unidos va a regresar. O sea, no creo que quiera regresar un dinero que García Luna presuntamente recibió de sobornos. Entonces habría que establecer de dónde vienen esos dineros y exactamente cómo llegaron a establecer que se trata de 700 millones, cuando en un lado se habla de 1,000 millones, y en fin, o sea, son cantidades que cada quien da a su parecer, y que a la fecha, pues hasta el momento, le digo, es el segundo día de juicio formal en contra de Genaro García Luna, y no hay una prueba documental que acredite el dicho de Sergio Villarreal. Oye, Roberto, hay otro detalle importante, como tú recordarás, este señor Sergio Villarreal Barragán el Grande fue detenido en septiembre del 2010. 1+1 estuvo presente en la Secretaría de Marina cuando fue presentado esta persona y dijeron por los cargos por los que había sido detenido. ¿Cuál es el detalle? El punto es que son 12 años, Roberto, a punto de cumplirse 13 años de que fue detenido, y pues es una persona que pues por la cuestión psicológica de estar encerrado, etcétera, etcétera, pues cómo se va a considerar como un testigo. Pues ya está más que visto que pues esta persona lo que busca es algún beneficio con tal de pues de tener liberar alguna de sus culpas, etcétera, etcétera, pero ya son casi 13 años de estar preso, Roberto, y pues qué puede tomárselo en cuenta a este señor que tiene pues una infinidad de delitos encima. Ahora bien, si tú recordarás, Sergio el Grande fue detenido en la ciudad de Puebla. Así es. Entonces, si desde esa época él había entregado sobornos a García Luna, ¿por qué no lo juzgaron aquí en México? Y en México sí lo extraditó a Estados Unidos, donde casi 3 años después, como tú dices, sale con que sí sabía, con que él sobornó o que él entregó extorsiones a García Luna. ¿Por qué no lo juzgaron aquí en México y sí lo extraditaron a Estados Unidos? Y ahora resulta que es uno de los testigos. Ahora bien, por lo que hace Rey Zambada, que es otro de los presuntos testigos colaboradores de Estados Unidos, si tú recuerdas, él fue detenido aquí en la colonia de Linda Vista, junto con uno de sus hijos y uno de sus hijastros, o el hijo de la pareja, una colombiana que eso era pareja sentimental del Rey Zambada. Lo detuvieron aquí en la colonia Linda Vista, y también fue extraditado y no fue juzgado aquí en México. O sea, ahora resulta que todos los que fueron extraditados, no juzgados en México, tienen conocimiento o entregaron extorsiones y sobornos millonarios a García Luna, y ahora van a Estados Unidos, y allá sí hablan como testigos colaboradores, y aquí en México lo dejaron ir. Pues, híjole, don Bobby, así las cosas en estos momentos con este tema Así de es. Genaro García Luna. Ahora sí que ya, como dicen, todo es político, todo tiene tintes políticos, todo tiene que ver con la sucesión presidencial, porque ya vimos el jugoso hueso que representa para pues para los funcionarios, don Bobby, llegar a estos espacios de poder donde pues definitivamente a nadie le interesa que este país sea diferente, se transforme, todo es hacer negocios, todo es pues ganar dinero a costillas de todo lo que está, de lo que pueda suceder en este país. Hablar de la seguridad es un tema muy difícil,
Así es, Beren. don Bobby, y Así le es. siguen sacando jugo al tema de la seguridad, sigue siendo un argumento jugoso para llegar al poder, en fin, para muchas cosas. Así es, y ahí está el resultado. Ahora habrá que esperar nada más a ver hasta dónde se le llega a comprobar a García Luna y cuánto supuestamente va a recuperar México producto de los ilícitos cometidos por el exsecretario de Seguridad Pública Federal. Pues, don Bobby, ¿qué puede pasar? O sea, en realidad, a ver si le comprueban que efectivamente él apoyó a la delincuencia organizada y que formaba parte de sus filas, porque o sea, decirlo como es, por un lado era secretario, utilizaba este poder que tenía para inmiscuirse en estos temas de la delincuencia organizada. ¿Qué va a pasar, don Bobby? Porque para que esto sucediera, lo hemos dicho en otros programas, incluso el propio presidente hoy lo reconoció, que debió haber tenido autorización de gente muy arriba, por lo menos el presidente de la República. Bueno, pues yo ahí sí no podría opinarle en virtud de que si no cuento con los elementos suficientes o las pruebas para acreditar, hay que, como decía Raúl y como dice la ley, quien acusa tiene la obligación de probar. Entonces Claro. El presidente estima que Felipe Calderón está encubriendo o protegió a García Luna, pues que se presente una demanda, que se presenten las pruebas y que se proceda en consecuencia. O sea, no se puede nada más señalar o acusar a alguien sin tener las bases o las pruebas suficientes. Ahora bien, ¿usted cree que Estados Unidos, que cuenta con una inteligencia, servicios de inteligencia de primer nivel, ya sea Departamento de Estado, Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, en fin, tantos organismos de seguridad, García Luna fue tan hábil de engañarnos durante 5 o más años, haciéndoles creer que él era superpolicía? No solo eso, sino que las autoridades de Estados Unidos hicieron reconocimientos, incluido el presidente Barack Obama. Hay fotos donde está reconociendo como policía. Entonces no creo que haya sido tan hábil como para engañar a todo mundo, incluido un presidente de Estados Unidos y a las corporaciones de seguridad de ese país. Y don Bobby, y además con toda la tecnología con la que cuenta Estados Unidos, bueno, pues si son los reyes en el tema de la paranoia, de ellos saben perfectamente quién está en malos pasos, en dónde está, cómo está, en fin, ¿no, don Así Bobby? es, Veré. Así es, exactamente así es. Bueno, Ahora hasta localizaron a Bin Laden. ¿Usted cree que a alguien se les va a escapar? O sea, ¿un mexicanito se les va a escapar? No, y le van a hacer reconocimientos como mejor policía, como un super policía. Además, don Bobby, de todos los reconocimientos. Híjole. Entonces, lo que sí veo es que hay una responsabilidad compartida en el tema del narcotráfico. Eso sí lo veo, don Bobby, de ambos gobiernos, tanto Estados Unidos como México, pues tienen que revertir lo que se ha permitido durante décadas, don Bobby. Así es. Pues es un problema muy complejo. Entonces habría que ver, como usted dice, un problema compartido. Claro. Ellos requieren las drogas, aquí requieren dinero. Ellos tienen a los adictos, aquí tenemos y las armas. Ellos tienen las armas, nosotros tenemos las drogas. Entonces, se deben de poner de acuerdo y crear verdaderamente programas de rehabilitación de los adictos, prevenir el contrabando de armamento. Ahora bien, como hemos hecho una y mil veces, ¿por dónde pasan las armas de fuego? ¿Por dónde pasa la droga? Obviamente por aduanas, tanto de México como de Estados Unidos. Entonces no puede ser posible que llegando a la frontera de México, a las armas de Estados Unidos, desaparezcan y las autoridades aduanales no se enteren, o al revés,
llegando las drogas a Estados Unidos, las autoridades encargadas de vigilar la frontera no se den cuenta que están pasando 1, 2, 3 o no sé cuántas toneladas de droga, de marihuana, de cocaína, de metanfetaminas. O sea, se hace polvo y luego aparece por allá, o cómo le hacen. Ahora bien, ¿cuántos detenidos hay en Estados Unidos que pudieran haber colaborado con García Luna? No, creo que no. Bueno, yo hasta el momento no tengo conocimiento de que haya nombres específicos de funcionarios o de personajes que hayan participado con él, ¿no? Así es, Yare. Pues así está la situación en estos momentos. Oye, Roberto, por otro lado, te quiero comentar que recorriendo las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro, la gente del sindicato se ha dado a la tarea de colocar lonas y carteles denunciando a este señor, al director Guillermo Calderón, de que pues que no ha gestionado los recursos necesarios para el mantenimiento. Esta práctica no es nueva, Roberto, ya durante años se han manifestado los trabajadores del sindicato, han colocado en las taquillas, en cualquier espacio del metro, estas lonas donde pues denuncian que pues no hay los recursos para dar un debido mantenimiento al metro, y es una situación que pues está dando mucho que hablar, porque además lo acusan de que pues él es, al igual que su antecesora Florencia Serranía, pues son amigos del gobierno de la Ciudad de México y que los han puestos por dedazo, pero desconocen totalmente la operación del sistema de transporte colectivo y que pone en peligro a millones de usuarios. Esta situación se está dando en todas las estaciones, en las ventanas de las taquillas, en los pasillos, y desafortunadamente, como lo comentan los trabajadores, pues han hecho llegar al gobierno de la Ciudad de México diferentes oficios donde pues denuncian la carencia de recursos para las refacciones, para el mantenimiento, para los insumos, y pues esto va para largo, Roberto, porque no se ve la intención de revertir esta situación. Así pasa, Raúl. Lamentablemente la autoridad interviene solo cuando hay accidentes de grande magnitud, como el de la línea 12. Ahora bien, yo te voy a contestar como diría la autoridad del metro o la autoridad del gobierno capitalino. Son casos atípicos, mi querido Raúl. Ya se volvió de moda esa palabra, don Bobby. Así es, ya todo atípicas. Es atípico. O sea, es atípico, pero, o sea, entiendo que cuando un acontecimiento se genera de manera aislada se llama atípico, pero cuando se vuelve una constante ya no es un tema atípico, don Bobby. No, pero hay que hacer el caso de la pobre mujer que le dieron las aspas de la lavadora a la guía. ¿No se le habría averiguación de investigación? Porque pudo haber cometido un atentado. ¿A quién se le ocurre en sano juicio esa cosa? Bueno, ya está en redes sociales, Roberto, te quiero decir que militantes de Morena han sugerido que se ponga la Guardia Nacional en los talleres, porque supuestamente desde los talleres es donde se está saboteando las instalaciones de los trenes, y que pues es necesaria que esté la presencia de la Guardia Nacional en los talleres del metro, Roberto. No, ¿qué va a hacer ahí, hombre? O sea, que los Guardia Nacional se ponga a hacer su trabajo, que se prendara a la delincuencia. Eso es lo que debe hacer, y el metro, el gobierno capitalino, dar atención y reparación a las instalaciones y a todo el sistema de transporte colectivo. O sea, no hay mantenimiento. Entonces, ¿cuál es acciones atípicas? ¿Cuál es posible sabotaje? Atípico es que todos los gobiernos que llegan a esta ciudad respetan a los trabajadores del metro, respetan a la gente que conoce de los temas y no los corren por la ambición de ocupar esos espacios, don Bobby. Eso sí es atípico, porque sí, ahora bien, veré. Si Everardo Espino tiene alguna responsabilidad, pues que se denuncie, que se actúe y se acabó el asunto. O sea, lleva años como líder del sindicato, lo que les molesta es que esté denunciando cada rato de que no hay mantenimiento en el metro, de que no hay recursos, de que están abandonados,
Eso es lo que realmente les molesta, ya que de lo contrario, si tuvieran elementos para acusar a Everardo, a Fernando Espino, ya lo hubieran hecho. Entonces, aquí Sí, ahorita esto hubiera salido en el informe de la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, que hoy fue su informe, pues y sí, pero habló de cuánta denuncia de este cártel de inmobiliario y bueno, pues el gran logro de la Procuraduría, o de más bien de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad. Cabe señalar, Roberto, que a fin de año los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro, del sindicato, los que están afiliados al sindicato, estaban con esa acción de colocar carteles y denuncias en las instalaciones. ¿Y qué pasó? Pues que se empezaron a recortar las prestaciones en cuanto a beneficios sindicales, y bueno, pues no tuvieron más que salir a las calles a protestar, porque ya no tan solo eran la falta de recursos para mantenimiento, sino ya también lo estaban acorralando, queriéndoles quitar beneficios sindicales, y entonces tuvieron que marchar, tuvieron que salir todos los trabajadores, que iban al gobierno de la ciudad, fueron al Congreso, y bueno, parece que pues se llegó a un arreglo, pero ahora con los nuevos siniestros, bueno, pues el problema persiste, ahí está latente, en cualquier momento puede suceder una situación delicada. Como tú sabes, el siniestro que se registró en la estación Barranca del Muerto, afortunadamente el tren alcanzó a llegar al andén. Caso contrario, que se hubiera quedado a medio andén con esta emanación de humo, de denso humo, pues quién sabe qué hubiera pasado, Roberto. Yo toco madera para que no suceda, porque ahí va mucha gente, ahí van familiares, ahí van amigos, y esto pues desafortunadamente es una cosa de todos los días. Pues sí, es una realidad que no se puede soslayar, el hecho de que cada vez son mayores los casos atípicos que suceden en el metro, y un día de eso vamos a aumentar el número de diabéticos con tanto susto que se llevan diario desde el metro, miles y miles de usuarios, y la Guardia Nacional, bien, está muy bien, sacando fotografías, tomando videos, en fin, hablando por teléfono. Hay una situación chusca, Roberto, que te quiero comentar, que desafortunadamente han colocado a mujeres de la Guardia Nacional y hombres de la Guardia Nacional. ¿Qué pasa? Que ya están cortejándose, platicando, intercambiando de celular a celular imágenes, información. O sea, se están dedicando a otras cosas, Roberto. Desgraciadamente, pues eso lo está viendo toda la gente. Y pues no se vale que utilicen ese recurso, esos elementos para situaciones totalmente contrarias a lo que es su obligación, Roberto. Así es. Sí, el metro pues no ha funcionado así, con seguridad de más, nunca ha funcionado así. Es la primera vez que en la historia de ese transporte colectivo que las cosas funcionan así. Es más, yo me atrevería a decir que necesitamos más a la Guardia Nacional en el resto del transporte público de nuestra ciudad, que es el que va por fuera, que en el propio sistema de transporte colectivo metro. Pero bueno, pues es una valoración, digamos, que emana de la propia gente que abordamos diariamente este sistema de transporte colectivo, de quienes tenemos la necesidad de ocuparlo, que seguramente, bueno, pues esto no lo sabrán quienes gobiernan esta ciudad, porque no se suben al metro, ni usan transporte público, don Bobby. Así es. Pero los atracos... Ahora bien, yo en francamente veo la presencia de la Guardia Nacional en el metro como una ofensa para los propios guardias nacionales. O sea, claro, ellos están preparados para otras cosas, no para estar ahí parados en los andenes viendo a ver qué pasa, sacando fotos o sea, de veras que es una falta de respeto a la autoridad, ¿eh? Pero además de falta de respeto, es una manera de intimidar a la oposición, don Bobby. Porque sí es cierto que hay oposición. Eso que ha creado es una confrontación entre los guardias nacionales con los usuarios, que se sienten acosados, se sienten reprimidos, se sienten vigilados, en fin.
Y como han anunciado que pretenden aumentar el número de efectivos, ¿para qué van a meter más elementos de la Guardia Nacional ahí, hombre? Que se pongan a reparar las instalaciones y los vagones, que es lo que deben de hacer. Pero no, ya con eso de que son casos atípicos. Estamos viendo que hay posibles sabotajes. Roberto. Ahora, don Bobby, afuera de las estaciones del metro, ¿no se supone que no debe de haber comercio en la vía pública? Así es. En teoría. Y bueno, no estamos viendo ahí ahora es el mercado afuera de las estaciones del metro y nadie dice nada, incluyendo aquellos alcaldes que van y dicen que van y se paran el cuello diciendo que van a apoyar y que no sé qué. Las estaciones del metro hechas una porquería, las entradas, don Bobby, ahí no debe de haber comercio y bueno, como los comerciantes pues tienen la necesidad de ganarse su lanita y pues la autoridad no está contenta con lo que recibe de su salario, pues ahí va el moche y déjame entrar, casi me pongo en las escaleras del metro para vender. Así es un problema serio. Pero en fin, o sea, yo no lo justifico, pero también hay necesidad de la gente de ganarse un centavo y llevar centavo a su casa. O sea, es lo que deben de ver, o sea, hay que, como decíamos, hay que crear fuentes de trabajo para evitar ese tipo de cosas. Pero en fin. Y poner orden, don Bobby, porque sí pueden estar los comerciantes, pero no en la entrada del metro. O usted ahí quisiéramos verificar cómo está, pero de veras está horrible. No puede usted ni transitar, se presta a que lo asalten. Ahí es donde debería de estar la Guardia Nacional, en estos centros de transferencia modal, debería de estar ahí la Guardia Nacional, no al interior del metro. Bien, veré. Pero porque si tenemos la policía preventiva, tenemos la policía auxiliar, y queremos la policía bancaria industrial. Seguridad interna. Y que la Guardia Nacional se dedique a lo suyo. Pero es que nadie de esos funciona, don Bobby, nadie hace nada. Le digo, hay el comercio a todo lo que da, los pasillos llenos de pues si no hay mantenimiento, Berenice, no hay mantenimiento, entonces ¿qué más quieres? Con eso tienes, ¿para qué más? Hay un video en redes, Roberto, no sé si lo hayas visto, donde un usuario después de más de 20 minutos estar esperando en el andén el arribo del tren, él mismo se graba y empieza a gritar, queremos servicio, queremos servicio. ¿Y sabes qué obtuvo? Pues que los elementos de la Guardia Nacional lo acosaran y le dijeran, guarde silencio. Y eso fue todo lo que pasó. O sea, desafortunadamente la Guardia Nacional no puede hacer nada, desafortunadamente el usuario no puede hacer nada porque el servicio se está dando mal porque no se tienen las condiciones para una buena operación. Y ahí queda el comentario. Pues sí, Raúl, pero seguimos con lo mismo, o sea, podemos aquí debatir 20 programas y va a ser lo mismo, o sea, la autoridad no entiende que la Guardia Nacional se hizo para otras cosas, no para estar paseándose en los andenes, y no es culpa de los guardias nacionales, ellos cumplen como debe de ser órdenes, pues sí, pero esa no es su misión, para eso sea la policía preventiva, la bancaria, o sea, de auxiliar, o sea, para tanto que ha costado la Guardia Nacional para irte a parar a un andén, para irte a parar a las instalaciones del metro. ¿Cuánto representa el dinero? Para nada. Así es, absolutamente para nada, o sea, es lamentable de veras, es lamentable ver aquí y que salga una autoridad que debe de dar solución, que salga con que son casos atípicos. Pues ahí está. O sea, no de veras que es para ponerse llorar. No te enojes, Roberto. No, es que sí molesta. Sí calienta. Sí molesta. Uno viaja en ese sistema de transporte, Raúl. O tu hermano, tu tía, tu mamá, que luego no tiene... en trajinera mejor. Es mejor la trajinera, no, y también la trajinera ya. ¿Se voltean? Como que andan chafiando ya. Gracias, Roberto. En fin. Gracias, don Bobby. Gracias, Veré. Provechito, Roberto, cuídate mucho. Nos vemos mañana. Cuídense. Un abrazo. Que Dios los bendiga, hasta luego. Igualmente, bye.
Pues ya se acabó el tiempo, Raúl. Le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Libien Cawi, a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego. Gracias a Tania en la producción, a don Rafa. Raúl. Buenas tardes y no baje la guardia. No baje la guardia, cuídese mucho y pues antes nos vemos de mañana. subirse al metro, Persínese. persínese. Muchas gracias.